¿Añades hashtags a tus vídeos? Y si lo haces, ¿qué estrategias sigues? Los hashtags sirven para que YouTube sepa qué contenido hay en tus vídeos y al mismo tiempo conectan tu contenido con otros vídeos que hayan usado el mismo hashtag. No hay que confundirlos con las etiquetas, que son palabras clave descriptivas que se añaden a un vídeo para que los usuarios encuentren tu contenido más fácilmente y que ayudan al SEOtube. Pero de esto ya te hablaré en otro vídeo. En este vídeo te explico por qué debes dar importancia a los hashtags que utilizas en tus vídeos, recomendaciones que debes seguir y errores que debes evitar. Sigue viéndolo hasta el final porque te voy a dar unos consejos que sin duda te ayudarán a utilizar los hashtags en beneficio del crecimiento de tu canal y también un listado de errores que no debes cometer. Comprueba si ya estás cometiendo alguno de ellos. Puedes moverte por los capítulos del vídeo que tienes en la descripción para ir directamente a cada uno de ellos. Si eres de los que publicas vídeos con hashtags sin antes comprobar el volumen de vídeos que tienes indexados, el hashtag seleccionado y su contenido posiblemente los estés utilizando con la intención de atraer espectadores a tus vídeos. Pero realmente lo que puedes estar consiguiendo es precisamente todo lo contrario: desviarlos de tus vídeos. Estos hashtags son los que en Unonet denominamos hashtags fuga. ¿Pero por qué? Porque lo que realmente consiguen es que el espectador de tu vídeo lo abandone y que acceda a una página donde están disponibles los vídeos de otros canales. Comience a ver otro vídeo de otro canal y no vuelva a ver tu vídeo. Ese hashtag supone una fuga dentro de tu propio vídeo que está provocando menos porcentaje de visualización, que es uno de los parámetros que más valora YouTube para calificar los vídeos más interesantes dentro de cada temática y por tanto priorizar su posicionamiento y su inclusión en vídeos sugeridos. Además, has favorecido a otro canal competidor al llevarle un espectador a alguno de sus vídeos. Y te preguntarás, ¿cómo compruebo si un hashtag va a ser una fuga a otros vídeos de otros canales? O si al contrario, va a ser un push para la visualización de otros vídeos de mi canal. La mejor comprobación es que visites el contenido de los hashtags que añadas antes de publicar el vídeo y que lo hagas en ventana privada, es decir, navegación sin caché, para que YouTube no tenga en cuenta tu historial al ofrecerte los resultados. Simplemente pon el hashtag en el buscador de YouTube y entra en él para analizar el volumen de vídeos indexados y su contenido. Si no lo has hecho aún, deberías comenzar a hacerlo, ya que esto puede influir en que un usuario continúe viendo alguno de tus vídeos y por lo tanto tu canal crezca en visualizaciones y suscriptores. Vamos con los consejos, no te los pierdas porque incluyen algún ejemplo que te aportará ideas para tu canal. Número 1. La clave está en utilizar hashtags relacionados con el tema de tu vídeo, pero que tengan un nicho muy específico. Si tu objetivo es evitar que los espectadores se desvíen hacia otros vídeos al hacer clic en un hashtag, debes enfocarte en hashtags más específicos y menos competitivos, es decir, aquellos que son interesantes y relevantes para tu audiencia, pero que no estén saturados. Piensa en subtemas que sean relevantes, pero no tan comunes y, como ya te he aconsejado, visita los hashtags que preselecciones para decidir cuáles son los idóneos para ti. Número 2. Crea tu propio hashtag. Un hashtag creativo que has comprobado que no tiene contenido o que tiene muy poco, pero que tenga gancho, para que tus vídeos, al ser los primeros indexados, siempre estén mejor posicionados dentro de él, aunque otros creadores lo comiencen a usar. Por ejemplo, hace unos días añadimos el hashtag posiciona vídeos en todos los vídeos de nuestro canal que tratan de ese tema. Este hashtag estaba vacío, nadie lo había usado. Ahora te invito a que lo visites y veas lo que contiene. O echa un vistazo al hashtag ShortsUnonet, que es un hashtag que contiene nuestra marca. Número 3. También es importante saber dónde incluir los hashtags. Puedes colocarlos en el título y o en la descripción del vídeo. En los shorts pon tu hashtag de marca al final del título del vídeo. Solo este y el resto en su descripción. Si añades más hashtags en el título que contienen vídeos de otros canales, estarás cometiendo el error comentado. Será una fuga en tu short. Y tanto en los shorts como en los vídeos, los hashtags en el título tienen mucha visibilidad. Número 4.
Te recomiendo no utilizar más de 5 hashtags por vídeo y que 3 de ellos sean los que utilizas en otros vídeos. Es decir, que los incluyas en todos los vídeos y especialmente el de tu marca. En nuestro caso, por ejemplo, Unole. También te recuerdo que si utilizas más de 15 hashtags, YouTube ignorará los hashtags que hayas puesto. Así que cuidado con utilizar hashtags de más. Número 5. Es imprescindible usar hashtags de tu marca personal o de la marca de tu empresa en todos tus vídeos y que vayan colocados siempre entre los 3 primeros. Esta es una excelente estrategia y una forma efectiva de crear una identidad y comunidad única que te diferencie en YouTube. Te recomendamos poner los hashtags con tu marca siempre entre las 3 primeras posiciones junto con los que tú has creado y que están teniendo más éxito. Esto también actúa como una forma de mantener a los espectadores dentro de tu ecosistema de contenido. Justo lo que buscamos. Y tienes más beneficios, como por ejemplo la fidelización de la audiencia. Al usar hashtags de tu marca constantemente, los espectadores empiezan a asociar ese hashtag con tu contenido. Con el tiempo, si alguien ve un vídeo con ese hashtag, podrá reconocerlo inmediatamente como contenido relacionado contigo. Número 6. Si necesitas un poco de inspiración, puedes usar aplicaciones para descubrir hashtags relevantes. Por ejemplo, Hashtag Expert, que es una aplicación que te recomiendo. Y es que para obtener buenos resultados deberás hacer un poco de investigación, pero sobre todo comprobar siempre el contenido de esos hashtags para determinar si son adecuados para tu vídeo en concreto. Y paso ya al apartado de errores. ¿Alguna vez has cometido alguno de estos errores? Si es así, no te preocupes. Después de ver este vídeo seguro que no te volverá a ocurrir. 1. Utilizar letras mayúsculas o tildes para tus hashtags. Si haces esto, es menos probable que la gente acceda a ello, porque los usuarios cuando buscan son prácticos y omiten las mayúsculas y las tildes, como seguramente hagas tú también. Número 2. Poner hashtags que no tengan que ver con el contenido. Con esto vamos a provocar que los usuarios que estén viendo nuestra publicación se vayan a otros vídeos de otra temática al no ver el contenido que están buscando. Además, estarías incurriendo en clickbait, que es una práctica que está penalizada por YouTube y por Google. Número 3. Poner hashtags sin conocer cómo están funcionando en YouTube. No te conformes con poner o usar hashtags habituales en tus vídeos sin antes investigar cuánto se ha utilizado o el impacto que va a tener en tu canal y sus vídeos. Invierte un poco de tiempo en tu propio beneficio. Número 4. No utilizar hashtags. Te recomiendo que al menos el de tu marca lo añadas porque además así evitarás que lo usen otros en su beneficio. 5. No incluir hashtags específicos para cada vídeo. Aunque tu canal tenga una temática común a todos los vídeos, no uses siempre los mismos e innova. Cada vídeo tendrá una característica que lo diferencie del resto y por lo tanto puedes incluir un hashtag que antes no habías utilizado, además de los 3 comunes a la temática de tu canal que siempre debes añadir en las 3 primeras posiciones. Número 6. Utilizar hashtags que utiliza la competencia sin una comprobación previa, ya que en realidad no sabes si esos hashtags son útiles para tu vídeo y para el crecimiento de tu canal. Número 7. Poner hashtags generales para que te vea más gente. Si haces esto, tus publicaciones pueden llegar a usuarios que no están interesados en tu contenido y que además están saturados de vídeos. Por lo tanto, es importante que siempre utilices hashtags y que solo pongas aquellos hashtags específicos que tengan relación con tu contenido y previamente relacionados siguiendo las prácticas que comento en este vídeo, consiguiendo hashtags nicho y relevantes para ti. Será más probable que tus vídeos estén disponibles y destaquen entre los relacionados con esos hashtags. Trata de no caer en la tentación de utilizar hashtags que no estén relacionados con tu contenido, por muy populares que sean en el momento, y si lo haces, hazlo antes de que se convierta en trend topic. Y no te olvides del hashtag de tu marca. La clave es atraer y convencer a un público que esté buscando y viendo el contenido que tú ofreces exactamente. Si te ha resultado interesante este vídeo, dale like y suscríbete para que te sigamos ayudando a hacer de tu canal una gran comunidad de usuarios. También queremos leer en comentarios tu opinión del vídeo, así que no dudes en comentar.